Pues muchas gracias, Ezequiel, por presidir esta tarde y estaba disfrutando, de verdad que sí, los que estáis ahí en YouTube también bienvenidos a todos. Quería deciros que estamos en familia y me encanta estar en familia. Habiendo predicado en iglesias literalmente a veces con miles de personas y cuando predicas ahí te ves pues una multitud delante, parece a veces que hablas de una manera desde el púlpito y cuando estás con un grupito de personas parece que hablas de otra manera. Pero a mí siempre me ha gustado poder estar en familia como esta tarde, de verdad que sí. De verdad, es mucho más cercano, entrañable, terminas de predicar y puedes comentar con los hermanos, al menos presencialmente. Y estaba recordando algo que leíamos mi esposa y yo esta semana, que quería compartir con vosotros, de un pastor evangélico del año 1800 y poco, 1800 y algo. El hermanito de este que escribió este libro pequeño, no recuerdo, 1800 y poco, él vino como misionero a España y comentaba cómo había una tendencia de quedarse en las grandes ciudades y hacer grandes iglesias en las grandes ciudades. Pero entonces los pueblos quedaban abandonados y él temía que si se hacía esta práctica, el evangelio no crecería en España, porque era necesario hacer, pues eso, entrar a los pequeños pueblos. Hudson Taylor hizo lo mismo, fue al interior de la China, y el Señor le bendijo y hubo una gran bendición. Y aquí estamos en un pequeño pueblo de Castellbisbal, pero gracias al Señor estamos ahí abriendo obra y me siento con mucho gozo de poder estar en esta pequeña iglesia, aunque no hay iglesia pequeña. Y esto no son palabras mías. Un hermano llamado Warfield dijo esto y me encanta, lo comparto con vosotros. Dijo, no hay una iglesia pequeña porque no existe un Salvador pequeño, porque no hay un evangelio pequeño. Así que seamos 4 o 40 o 400 o 4000. El Señor, lo importante es que esté aquí y esté con nosotros. Y en ese aspecto me gozo y de verdad, gracias por venir los que estáis aquí. Gracias por conectaros los que estáis ahí. He intentado saludar a todos los que han ido entrando y seguro me he dejado alguno. Perdonadme por ello porque voy mirando también así, pero deseo que Dios os bendiga mucho. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Voy a leer la segunda parte de este pasaje que estuvimos estudiando, el capítulo 7 de Apocalipsis. Voy a leer desde el versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer el pasaje y luego iremos al Señor en oración. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, yo sé que tú estás aquí con nosotros en estos momentos. Yo sé, Señor, que
tenemos las promesas de tu palabra, que tu misma palabra cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Y por eso, Señor, te pedimos todos nosotros que tú, a través de tu Santo Espíritu, quieras hablar a nuestros corazones. Quieras, Señor, bendecir a los hermanos que están aquí en el local, pero también a nuestros amados hermanos que en estos momentos nos están siguiendo desde sus hogares, o aquellos que tal vez más tarde puedan ver la predicación. Eres tú, Señor, el que salva a las personas. Eres tú el que redime los corazones y el que bendice a las almas. Por eso, Señor, al abrir las Escrituras, te ruego, te pido, Padre, que tú quieras bendecir a todo el que oye, al que escucha, para que tu nombre sea alabado en medio nuestro. Danos de esa gracia. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¡Wow! ¿Qué pasaje hemos leído? ¿Verdad que sí? Es un pasaje tremendo e incluso himnos se han compuesto inspirados en las palabras de este pasaje. Y pensando durante esta semana por qué estoy predicando del libro de Apocalipsis, quiero deciros que estos mensajes son de urgencia y de urgencia absoluta. Cuanto más estoy viendo la actividad mundial en nuestros días, más estoy convencido que el Señor viene pronto, que el Señor viene muy pronto. Alguien dijo que Israel es el cronómetro en la mano de Dios. Y contemplando lo que está pasando en Israel, creo que de verdad se está preparando el día en que el tercer templo sea levantado. Se está preparando el momento en que veamos cosas asombrosas pasando en Israel. Pero no solamente eso, también en nuestra sociedad, en la política, en la cultura. Esta semana he hecho unos vídeos sobre el transhumanismo y si no lo habéis visto, os animo a que podáis verlo de verdad porque muchas veces los creyentes estamos hablando de cosas que, con todo el respeto y cariño lo digo, no tienen mucha importancia. Yo mismo hice un vídeo si teníamos que celebrar o no las Navidades y realmente no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es a veces lo que se nos escapa y uno de ellos es la agenda que creo que Satanás tiene para la humanidad. Y hablando de agendas, todos habéis oído hablar de la Agenda 2030. Seguro habéis oído hablar de los movimientos LGTBI, del movimiento también posthumanismo, de todo lo que es los grupos políticos que están haciendo cosas extraordinarias detrás de nuestras espaldas, la aceptación de la eutanasia, la aceptación del aborto y todos estos movimientos que están cambiando la manera de pensar de la humanidad con un solo objetivo: destruir la influencia cristiana, iba a decir judeo-cristiana, pero creo que es más bien cristiana, de la cultura y la sociedad de nuestro siglo. Y más vamos a ver en el futuro, porque el objetivo es llegar a una sociedad sin Dios y a una sociedad donde uno pueda hacer lo que le venga en gana sin ser condenado o tener que dar cuenta a nadie por ello. Por eso creo que el libro de Apocalipsis se hace muy real y muy fácil de comprender. Juan Calvino decía que él no entendía el libro de Apocalipsis. Lutero dudaba si había sido inspirado o no. Pero nosotros, creyentes del siglo XXI, vemos aquí en el libro de Apocalipsis las señales y las respuestas de lo que a nuestros propios ojos está pasando. Nunca antes hubiéramos imaginado vivir lo que estamos viviendo, donde libertades fundamentales del individuo están siendo quitadas. Prohibiciones que son anticonstitucionales, que van en contra de la libertad del individuo, están siendo quitadas. Y nadie dice nada, porque nos han puesto bajo el miedo y bajo la presión que nos obliga a obedecer. Y el miedo paraliza. Ahora no he venido a hablar de política, así que no voy a hacerlo, pero quiero usar esta introducción para que nos demos cuenta que hay un motivo importantísimo por el cual debemos estudiar el libro de Apocalipsis y ver qué es la revelación de Jesucristo para el siglo XXI y en especial para este año 2021 también. Hemos visto este pasaje ya desde la semana pasada, estuvimos hablando de esos 144.000, vimos que eran literalmente un grupo de hombres, de personas, nacionalidad judía, que van a ser redimidos por el Señor y usados en el tiempo que llamamos la tribulación. Ese periodo de 7 años que va a venir a la humanidad después del rapto de la iglesia.
cuando la misma palabra harpazo, usada para referirse al rescate de los hijos de Dios de este mundo de tinieblas para ser llevados a la presencia del Señor. La misma palabra harpazo aparece cuando Esteban es apedreado y ve el cielo abierto. Y esa es una buena imagen, es un buen reflejo de lo que pasará en el rapto, cuando el Señor se lleve a los suyos. Pero en el libro de Apocalipsis entonces vemos diferentes grupos. El primero, como ya he mencionado, es la iglesia de Jesucristo que deja de aparecer ya a partir del capítulo 4 en adelante. Es el primer grupo que es llevado al cielo. Luego vemos otros grupos, como los 144.000 señalados del capítulo 7, y esta gran multitud, del cual hablaré en el mensaje de hoy. Otro de los grupos. Ahora, ya en el libro del Cantar de los Cantares, si recordáis, y de una forma alegórica esta vez sí, se nos habla de la novia y se nos habla de las sirvientas de la novia. Viendo ese libro podemos llegar a entender algunas cosas si hacemos un paralelismo de ideas con el libro de Apocalipsis. Tenemos a la novia y tenemos las sirvientes. Y puedo decir que la novia habrá sido llevada al cielo, la iglesia, la novia del Cordero. Pero ahora aquí encontramos a otros grupos que no son la novia, pero que igualmente pertenecen al rey. Son otro grupo, voy a usar una palabra, otra compañía que está sirviendo al rey, que ha sido comprado y rescatado por el rey, pero cuya relación con el rey es diferente a la relación que tiene la iglesia. Y de esta manera podemos entender mejor esos 144.000 señalados como un grupo aparte de la iglesia. Y podemos comprender mejor este grupo que he leído aquí, que nadie podía contar, como un grupo diferente a la iglesia. Ahora, personalmente este pasaje para mí mismo ha sido un reto y me ha producido dos preguntas importantes, sino tres. La primera es, ¿quiénes son este grupo? ¿Quiénes son? La segunda, ¿cómo han llegado al cielo? Y la tercera, ¿cuándo han llegado al cielo? Y en el mensaje voy a intentar responder a esa pregunta. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron? ¿Y cuándo llegaron? Pero vamos al primer versículo, después de esto. Fijaros en esa palabra porque es importante. Después de esto, como ya he dicho en otras ocasiones, es una expresión griega, metatauta, que implica exactamente una continuidad de la acción del tiempo, de la historia. Juan, el escritor de Apocalipsis, es el escritor del Evangelio de Juan y utiliza repetidas veces la expresión metatauta. Y veis que es una narración, es una historia de eventos que continúan. Así que lo que va a decir ahora Juan acontece después que él ha visto sobre la tierra a estos 144.000 señalados. Y después de haber visto esto, se dirige ahora su visión y nos dice el versículo 9, que está en el cielo una gran multitud, la cual nadie podía contar. No son 3, no son 300, no son 3.000, es una gran multitud incontable de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del Cordero y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Qué imagen tan gloriosa tiene el apóstol Juan al ver los redimidos futuros en la misma presencia de Dios? Creo que en mi opinión, en mi humilde opinión, uno de los pocos hombres que ha viajado del pasado al futuro. Y aquí encontramos a Juan en una visión futura, en la presencia de Dios, viendo una gran multitud. Y para mí esto es un consuelo tremendo. A veces pensamos que los salvados, aquellos que creen en Cristo, son unos cuantos, unos pocos. El mundo nos ha hecho pensar que somos una minoría y que realmente no somos de nada importante. Pero hermanos, cuando leemos el libro de Apocalipsis vemos que hay una gran multitud, aún aquí en este pasaje, pero también en otros pasajes en el libro de Apocalipsis. Vemos que hay una gran multitud que han sido lavados, comprados con la sangre del Cordero. Eso me llama muchísimo la atención y me es de mucho ánimo. ¿Dónde van a parar esos cientos de miles y no millones de abortos? Y perdonad por usar semejante término que es más bien despectivo porque parece algo desechable. Son bebés que podrían haber sido personas,
pero que en el hecho son almas compradas con la sangre del Señor Jesucristo y que en mi opinión están en el cielo hoy, llevadas ahí. Pero ¿son estos pasajes, estas almas bebés? No, creo que no. Es otra cosa, porque veremos cómo han llegado ahí y de dónde han llegado. Pero mirad también lo que me asombra de este versículo. Son de toda nación, tribu y pueblo. Creo que es correcto pensar que Dios permite las nacionalidades y permite las lenguas. Ahora, yo sé que Satanás ha abusado de lo que Dios ha creado. Las lenguas empezaron en un momento de confusión. La palabra Babel tiene que ver con un término que nos dice, unámonos y reconstruyamos. Pero Dios cambió esa palabra para decir confusión, Babel. Y cuando usamos el término en castellano, rebelarse, quiere decir volver a hacer Babel, rebabel. Las lenguas fueron un juicio de Dios. La rebelión es una respuesta a ese juicio de Dios. Pero hermanos míos, la Biblia nos dice que toda lengua alabará su nombre y toda boca confesará que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y tenemos este detalle aquí en la Escritura, aún en la eternidad. Pueblos, naciones, lenguas, delante del trono, cantando el himno del Cordero. Y eso es una gran esperanza. Por eso yo cuando predico y pienso que estos vídeos se están quedando ahí en internet, o cuando usamos un folleto y los dejamos en los buzones o en otros lugares, o cuando repartimos Biblias, creo que la palabra de Dios como semilla sembrada puede dar fruto hoy o de aquí a 100 años, pero que siempre volverá con fruto. A veces para salvación o a veces para juicio. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Así que si el corazón del hombre es de cera, quedará tocado por la palabra de Dios. Pero si es de barro, quedará endurecido. Y eso me lleva al versículo 10, donde los mismos redimidos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y paro ahí un momento para hacer énfasis en lo que ahora sigue. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y es importante que entendamos este versículo en la totalidad de las Sagradas Escrituras, porque creo que igual que otros versículos en la Biblia manifiestan la realidad de que la salvación es de Dios, no le pertenece al hombre. El hombre no puede hacer nada para adquirir esa salvación. La salvación no es por las obras de la ley. Ninguna carne será justificada por las obras de la ley. La salvación no es simplemente por una decisión que alguien toma en un momento dado. La salvación es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. La salvación pertenece, es propia de Él, es suya. El mismo nombre del Señor Jesucristo. Jesús quiere decir Jehová es salvación. Tenemos que entender esto para aún darle más gloria a lo que Dios, siendo soberano, poderoso, realizó y quiso hacer por la humanidad. Él, en su infinita bondad y gracia, regaló al hombre esa salvación. Dio al hombre algo inmerecido. Todo el hombre merecía la muerte. Toda mujer, todo varón, todo niño, todo nacido aquí en este planeta merece ser juzgado por un Dios justo. Pero ese Dios justo, soberano, hizo al hombre responsable. Invita a todo hombre a que crea, que se convierta, acepte y extienda sus manos para recibir el don inmerecido de la gracia. Somos responsables ante un Dios soberano. Y ese Dios del cual es la salvación, no del hombre, ni por hombre, sino solo por y mediante a través de la sangre de Jesucristo.
siendo Él quien da la salvación, nos invita a que tomemos esa salvación como un regalo de gracia en nuestras manos. Y debemos entender esto para dar a Dios toda la gloria. Debemos ver que nuestra salvación es segura, porque no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de nuestra decisión en un momento dado. Depende de que Dios quiso sellar nuestra salvación con la sangre del Cordero. Y por eso la salvación es de Dios y del Cordero. Y es importante que entendamos quién es el Cordero. Queda identificado ya desde el principio del Evangelio cuando Juan Bautista le vio. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, en el libro de Apocalipsis, es el mismo al cual Juan, cuando le vio, puso el dedo hacia él y dijo, he aquí, mirad quién viene. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta gran multitud que está ante la presencia de Dios y del Cordero, como nos decía el versículo 9, reconoce esa realidad. La salvación pertenece a Dios, a nuestro Dios y al Cordero. Pero dejadme seguir leyendo. Mirad y contemplad la maravilla que vio Juan en esa escena. Una vez más, estamos en el cielo. Es importante que veamos que desde su perspectiva, él mismo se encuentra allí. Juan no está en la tierra. Juan no está sufriendo los juicios de la tierra, sino que escribe el libro de Apocalipsis desde una perspectiva desde los cielos. Y observa lo que allí pasa y observa lo que cae sobre la tierra. Pero él, una vez más, como miembro de la misma iglesia, está donde le corresponde, en la presencia de Dios y del Cordero. No está en la tierra sufriendo los juicios y penalidades que van a venir sobre los hombres, sino que está ahí esperando en el Señor. Y viendo esa escena, ve cómo los ángeles, los seres vivientes, se postran y postrados sobre sus rostros delante del trono, adoran a Dios. Qué hermoso y qué gran privilegio. Yo creo que lo que mueve esa adoración es la admiración hacia Dios, la gratitud hacia Dios, el amor hacia Dios. Y utilizan una palabra registrada 2 veces, la palabra amén. Recuerdo a Manolo, predicó una vez y nos compartía que es bueno que digamos la palabra amén. Es una palabra extraña. Cuando estudiamos palabras dentro de las Escrituras, encontramos palabras que son difíciles incluso de traducir y que en vez de traducir intentamos hacer una transliteración de esa misma palabra. Amén se puede leer en griego amín. ¿Qué quiere decir? Algunos le traducen como así sea. Pero ¿quiere decir así sea o quiere decir concuerdo contigo? O tiene el significado de que así se ha hecho. Es como la palabra aleluya, alabado sea el Señor. ¿De dónde proceden esas palabras? ¿Del arameo antiguo, del griego, del copto, por decir algo? ¿Del indoeuropeo? Tal vez sean palabras que vienen aún de la misma presencia de Dios. Yo creo que Dios enseñó a Adán a hablar. Adán tenía la facultad de comunicarse con Dios. Y aquí, gente que habla diferentes lenguas y tribus y pueblos en el mismo cielo, todos concuerdan con una palabra. Amén. Sea así hecho. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es una palabra que debemos usar. Pero debemos también amar para no sobreusar de una manera barata. Ahora bien, fijaros lo que dice. La bendición, versículo 12, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuántas veces en mi propia vida de oración he usado estas palabras? ¿Cuántas veces más deseo en mi corazón usarlas? Porque, hermanos, la adoración a Dios
No es pegando botes sobre los bancos como hacen en algunas iglesias, que creen que esa es la manera de alabar a Dios. Y así, en un ambiente festivo, rock and rollero, con guitarras eléctricas y tambores a todo volumen, empiezan a dar saltos y piensan que eso es adorar al Dios eterno. Y dicen, oh, Dios es grande, aleluya, amén. Sin embargo, mirad la actitud de aquellos que le adoran en la presencia de Dios. Se postraron sobre sus rostros, rodilla y rostro en el suelo, humillados ante el gran Dios soberano, diciendo la bendición, la gloria y la sabiduría y el poder. Yo creo francamente que hemos abaratado la adoración de Dios, convirtiendo la adoración en un mero espectáculo, conduciendo las iglesias y haciendo que la iglesia sea un lugar de show, donde el hombre es investido de poder. Las estrellas de Hollywood son reemplazadas por, perdonadme mi vocabulario, he frenado al intentar decir lo que voy a decir, pero lo voy a soltar, por chicas sexy en la plataforma, por hombres elegantes con trajes de miles de dólares y relojes Rolex de oro, con pañuelos de seda y que piensan que eso es la imagen de la adoración a Dios. Y así los lugares religiosos se convierten simplemente en tótems sagrados dedicados al vulgo y al hombre, pero no al Dios soberano. La iglesia ha dejado a Cristo fuera. Y cuando uso la palabra iglesia, la uso entre comillas, ¿de acuerdo? Porque la verdadera iglesia, el remanente bíblico, tiene esta actitud de dar gloria, honor y poder al que es digno de él. Pero el neocristianismo que estamos viviendo está preparando todo para aplaudir al que viene en el nombre del mismo diablo, al anticristo. Y en vez de reconocer al Señor, reconocerá a Belzebub, el dios de las moscas. Sin embargo, nosotros, hermanos, tenemos que tener la actitud que tenían, o tendrán, mejor dicho, porque esto será en el futuro, aquellos que rescatados y redimidos se postrarán ante el Dios y dirán, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Pero dejadme seguir mostrando en este pasaje las preciosas enseñanzas. El versículo 13, Juan nos habla a una pregunta. Juan, uno de los ancianos, dice el versículo 13, habló diciéndome, y esto es lo que le dice el anciano, y siempre me ha sorprendido este versículo. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dos preguntas que hace uno de los ancianos. Y Juan dice, y yo le dije el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Me encanta Juan. Me encanta Juan. El anciano le pregunta, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Juan responde, no tengo ni idea. Tú lo sabes, yo no. Estoy parafraseando el texto. Si seguimos leyendo, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él, ese mismo que le había preguntado, dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Voy a parar un momento ahí antes de extenderme más. Juan, sin saber quiénes son esas personas, recibe una respuesta extraordinaria. Ahora, es un pasaje conflictivo y voy a intentar mostrar quiénes son. Tenemos que empezar mostrando que no son los 144.000, apenas habían aparecido. Entonces, si no son ellos, ¿quiénes son? Bueno, hay una pregunta que yo mismo me he hecho.
¿Son estos o son esta multitud de diferentes pueblos, naciones, lenguas? ¿Es los redimidos, los santos, los creyentes, la iglesia? ¿Son creyentes antiguo testamentarios? ¿Quiénes son? Bueno, la segunda pregunta me da más pistas. ¿De dónde han venido? ¿Han venido de Israel? No, son de todas las naciones y pueblos y lenguas. ¿De dónde han venido? Bueno, la respuesta es clave. Y la dice el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este versículo es muy importante, porque este versículo nos muestra algo extraordinario. Y voy a leerlo en griego. Una vez más, creo sinceramente que muchas de las pugnas teológicas que estamos viviendo en nuestros días tienen un terreno, una base de combate, y esa es la lingüística. Tienes que ir a la lingüística, tienes que ir al original en griego para poder defender lo que crees. Porque debido a la variedad de versiones, debido también al menosprecio de nuestras antiguas versiones, como la Reina Valera 1960 o la 1909, en su caso, debido a ese rechazo de estas versiones, en muchas traducciones se hace decir a la Biblia lo que no dice para poder así abrazar un sistema teológico. Por lo tanto, tenemos que ir a la lingüística en griego. Y si estáis tomando apuntes, voy a ponerme las gafas, a veces no veo ni lo que yo mismo escribo. Lo que dice aquí es esto, literalmente, toi erkomenoi, estos han salido, toi erkomenoi, es un participio presente nominativo plural, de un verbo erkomenoi que aprendemos cuando haces el primer año de griego, es uno de los verbos que aprendes, erkomenoi. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí en nuestra versión dice, han salido. La King James dice, they come, ellos vinieron. La antigua versión dice, vinieron. Y algunos utilizan esto para decir, ves, es que este pasaje, este versículo se refiere, claro, que han estado sufriendo tanta tribulación y han estado pasando tantas dificultades y han pasado por unos valles tan difíciles, y estos son creyentes que un día irán al cielo, y estos son los creyentes que han sufrido tanto. Pero la palabra y en griego, y el verbo en griego, enfatizando sobre el versículo 13, han venido, tiempo auristo. Una vez más, yo sé que esto es muy técnico, pero tanto el tiempo auristo como este participio que estoy hablando, nos muestra que estas personas han salido, han sido rescatadas, han partido de un momento esencial, que también queda bien definido en el original. Han salido de la gran tribulación. ¿Lo habéis leído ahí? Y la palabra ahí, la gran tribulación, tes megales, quiere decir la tribulación, la grande. Es una expresión que se refiere no a una dificultad y a un sufrimiento, no a las luchas que los creyentes tenemos aquí en la tierra, no a un padecimiento, sino se refiere a un tiempo exacto en la palabra de Dios conocido como el tiempo de angustia para Jacob. También el Señor lo mencionó en Mateo 24, hablando de la tribulación de aquellos días. Y también en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, nos habla a la iglesia diciendo que serán librados de la hora de tentación, de prueba. Esa es la palabra, y tentación nos confunde, aunque puede a veces ser traducido como tentación. La palabra ahí en griega quiere decir prueba, dificultad, tribulación. Y por eso en nuestra postura bíblica afirmamos, defendemos y proclamamos que viene un día a esta humanidad de 7 años, conocidos como tiempo de angustia para Jacob.
conocido como la época de la tribulación. Y aquí en este pasaje, específicamente, la gran tribulación. Y al comprobar esto, descubrimos que este grupo de personas que nadie puede contar, una gran multitud, ha sido rescatada de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo han llegado aquí al cielo? No tengo suficiente evidencia para decir que ellos también han sido raptados. Más bien, y lo que concuerdan los eruditos, es que estos son santos que después del rapto de la iglesia se han convertido, han aceptado, personas que aceptaron que Cristo vino, personas que como muchos que han asistido a esta iglesia y han escuchado domingo tras domingo el Evangelio y nunca han creído, van a ser dejados atrás. Y esas personas, si no se vuelven locas, van a caer a los pies del Cordero y clamarán misericordia, piedad y bondad. Y creemos que muy probablemente ellos van a sufrir las consecuencias, la persecución, el hambre, la desnudez, el sol, el sufrimiento, las lágrimas. Y ellos van a ser, por la gracia de Dios, tal vez incluso muertos en esa persecución, pero vendrán a la presencia de Dios. Ahora, esta es la interpretación, creo, más cercana a lo que podemos ver en la interpretación literal de la Escritura. Pero hay un punto más importante que quiero hablar aquí. Aquellos que creen que la iglesia pasará por la tribulación encuentran aquí un hueso difícil de roer. Porque tampoco estos que están aquí en este capítulo 7 son gente que pasan la gran tribulación, sino que literalmente estos han salido. Buena traducción de la Reina Valera 1960. Estos han sido llevados, han venido de la gran tribulación, ya no están en ella, ya no se encuentran en ese tiempo de angustia para Jacob, han sido llevados a la misma presencia de Dios. Ahora, dejadme ya en esta última parte ver cosas hermosas y ver también cómo podemos nosotros mismos aprender de estos pasajes. Voy al versículo 16 y mirad lo que dice. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hay una palabra griega usada, la palabra es sirocco. Mi padre fue sargento en el Sáhara, y él me decía que ahí había un viento que les molestaba muchísimo, se llamaba sirocco. Es el viento del desierto, de gran calor, arde cuando te agarra, que levanta la arena. Puede ser que estas sean personas que se hayan escondido en el desierto, como el Señor dijo en Mateo 24, huid al desierto, no lo sé. Pero mirad lo que dice el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y si podéis mencionar o recordar el Salmo 23, cuando aquel buen pastor los lleva a aguas de fuentes de vida. Y si podéis venir conmigo, vamos un momento vamos a Juan 10:11. Vamos a ver unos versículos casi ya para terminar en Juan 10:11. Juan capítulo 10 y versículo 11. Yo soy el buen pastor. Jehová es mi pastor. Así que Cristo es el pastor. El Roe, como dicen en hebreo. Él es Dios mismo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mirad también conmigo el versículo 14. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor es el buen pastor. El Cordero es el buen pastor. Conclusión: el Cordero es el Señor. El Cordero es Cristo. Y Él es el buen pastor. Voy a un pasaje más.
los guiará a fuentes de aguas de vida. Vamos a 1 de Pedro 5, 2 al 4. 1 de Pedro 5, de 2 al 4. Un pasaje también que conocemos, que muchas veces hemos usado en nuestras vidas mismo. 1 de Pedro 5, 2 al 4. Dice así: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuántos pastores deberían recordar estas palabras en las iglesias? Pero mira el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y qué versículos he leído? Porque me llama la atención que dice que el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¡Qué paradoja! El cordero que pastorea. El cordero que Él es el que nos lleva a fuentes de agua de vida. Y deberíamos también ver esos pasajes un momento en Juan, capítulo 4 y versículo 10. Juan 4, 10. Dice así: respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero mira también en el capítulo 7, 6 y versículo 35. Juan 6, 35. Mira lo que dice. En el 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira ahora el 7:38. Juan 7 y versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Apocalipsis dice que el Cordero los guiará a fuentes de aguas de vida. No hay duda alguna. Este Cordero es el Cristo de los Evangelios. Este Cordero es el buen pastor del Salmo 23. Este Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre lava al pecador más vil y convierte al alma más impía en un heredero del reino por su pura gracia y misericordia. Porque la salvación es de Él y por Él y a través de Él y solo en Él, en el Cordero. Y sea que aquellos antiguos santos en el Antiguo Testamento, hombres como Abraham, como Moisés, como el rey David, que miraron hacia el futuro y vieron los sufrimientos del Cordero y las glorias del Cordero, y creyeron en Él, en una fe futura, en un acto que para ellos era futuro, y contemplaron de una forma futura los beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por fe fueron justificados. Para después llegar al Nuevo Testamento. Y ahora sí, recordad que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los últimos libros del Antiguo Testamento. Y os puede sorprender lo que acabo de decir. Pero es en ese momento cuando el Cordero de Dios es levantado en la cruz del Calvario y es cuando Él resucita, y es en el aposento, capítulo 2 del libro de Hechos, en el aposento alto, cuando se inaugura la iglesia. Entramos en una época nueva, en un nuevo momento, donde los justos ahora ya no necesitan una fe futura, sino que su fe descansa ya en un hecho consumado, en que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ya murió en la cruz del Calvario. Y por eso nuestra fe aparentemente es más fácil, porque miramos atrás y vemos lo que Él hizo. Pero estos hombres, mujeres, que vivan en esa época llamada tribulación, igual que nosotros, igual que los santos del Antiguo Testamento,
igual que el Israel de Dios en el Antiguo Testamento o la Iglesia de Jesucristo en el Nuevo, esta compañía de hombres y mujeres será lavada en la misma sangre que yo he sido lavado, en la sangre del Cordero. Y Dios mismo, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y si puedo añadirlo, y de nuestros ojos. Porque allí no habrá más llanto, más tribulación, más angustia, más muerte. Hay cosas que ya no están en el cielo. Ya no habrá más pecado, sino que todos andaremos a la luz del Cordero y aprenderemos del Cordero. Creo que lo que he dicho hoy es literal y es cierto. Y mi esperanza está en el día glorioso en el que pueda unirme a este canto de adoración y de honra al que vive, reina para siempre, porque es digno el Cordero. Vamos a orar. Oh Padre, toma estas palabras y úsalas para el beneficio espiritual. Señor, haz que podamos contemplar con anticipación la venida de nuestro Señor a llevarnos a tu presencia. Danos fe, danos confianza en ti, danos fortaleza en ti, Padre, porque sabemos que tú, solo tú, eres digno. A ti te damos las gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Y Ezequiel, voy a bajar. ¿Tú nos guías en un himno? Sí. Muy bien.